Y bueno, pues hoy quiero continuar la segunda parte de lo que predicaba hace 2 domingos, de cuál es tu nombre, como subtítulo, un encuentro con Dios es transformación verdadera. Tenemos que llegar a entender qué tan importante es que nosotros podamos tener un encuentro personal con Dios. No basta simplemente con recibir el llamado de parte de Dios para nuestras vidas, sino que nuestra vida cristiana tiene que ser marcada por diferentes etapas, en la manera en que vamos creciendo, teniendo encuentros con Dios, donde no nada más es pensar que un encuentro con Dios es Dios quiere bendecirme. Si Dios quiere tener un encuentro contigo, es porque Dios quiere usarte. Amén. Dios tiene ese plan y ese propósito para la vida de cada uno de nosotros, que cuando llegamos a Él no es nada más para bendecirnos. Siempre he dicho que algo que le gusta a Dios es bendecir. Amén. Pero no nada más busquemos la bendición, sino estar en el plan de Dios para que podamos ser usados por Él. Y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Te imaginas que tu nombre sea recordado de generación en generación? Y que además, ¿qué tendría que pasar para que así fuese? Imagínate que tu nombre, ¿sí?, tú como persona, realmente puedas llegar a impactar a otros en estos tiempos. Que tu nombre sea recordado de generación en generación. Ciertamente a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver y encontrar a muchos personajes que fueron usados por Dios para gloria y honra de su nombre. Amén. Pero también vemos que si algo realmente es digno de resaltar, es que hay 3 nombres de gran importancia para el pueblo de Dios y que corresponden al abuelo, al padre y al nieto. A lo mejor ya sabes de quién estoy hablando, y si estás pensando en Abraham, Isaac y Jacob, bueno, pues es que has estudiado la Biblia. Y yo creo que estos 3 personajes resaltan mucho en el Antiguo Testamento y, como te decía, son de gran importancia para el pueblo de Israel. Y vemos que en la manera en que estudiamos de ellos en la palabra, tanto Abraham, Isaac y Jacob, el abuelo, el padre y el nieto, pues manifestaron sus debilidades, aunque fueron llamados por Dios, y en ese proceso de transformación en sus vidas, pues también cometieron errores, tenían debilidades, y pues también mentían y engañaban para conseguir lo que querían. Podemos decir que ellos eran en muchas ocasiones como nosotros somos ahora. Queremos agradar a Dios, pero fallamos constantemente. Y esto es algo que, como te menciono, es en el proceso en el cual estamos. Así como Abraham, Isaac y Jacob, sus nombres siguen siendo de gran importancia, han pasado de generación en generación, pues aunque veamos ese lado negativo, sus debilidades, sus malas actitudes, etcétera, vemos que Dios cumplió sus propósitos en sus vidas. Amén. Así que vamos a seguir enfocándonos hoy en el nieto. Vamos a ver a Jacob, que él fue el tercer eslabón en el plan de Dios para comenzar una nación a partir de la promesa que había recibido a Abraham, su abuelo. Entonces, así como Abraham bendijo a Isaac,
también vemos que Isaac bendijo a su hijo Jacob. Y cuando leemos toda la crisis, todos los problemas, todas las dificultades que ellos estaban enfrentando en la familia, ¿verdad? Vemos que de alguna manera ellos perseveraban en el plan y propósito de Dios. Muchas veces hemos visto que no porque hayamos llegado a Cristo estemos exentos de problemas o de enfermedades o de dificultades. Creo que a veces hasta se incrementan, ¿verdad? Recordemos lo que el Señor nos dice, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero ante todo debemos confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Amén. Entonces, vamos a ver cómo Jacob, cuando él fue bendecido por su padre, Isaac, vemos que lo envía a Padán Aram para que él pudiera buscar esposa entre su propia familia. Entonces, algo que quería el padre Isaac para su hijo Jacob es que él evitara casarse o buscar una mujer cananea que no fuera del pueblo de Dios. Es por eso que lo manda a su familia para que ahí pudiera conseguir esposa, ¿verdad? A razón de lo que hizo Esaú, que por enojo, porque no recibió la oración de la primogenitura, la bendición del padre, y como él sabía que Isaac no quería que se casaran con mujeres cananeas o que no fueran del pueblo de Dios, él de manera muy enojada, para ir en contra del padre, para darle, ¿no?, un dolor de cabeza al padre, dijo, pues bueno, ya que mi padre no quiere que tengamos mujer cananea como esposa, pues me voy a ir a las hijas de los cananeos, ¿no? Y de hecho, cuando tú lees la historia te vas a dar cuenta que él fue a buscar mujer de las hijas de Abimael, de su medio hermano, de aquel que fue hijo de Abraham, pero nació de la esclava. Entonces, él así de manera premeditada dijo, no, pues para darle a mi papá en la cabeza, me voy a buscar mujer cananea para casarme. Entonces vemos que él estaba desviándose de los planes y propósitos de Dios, pero además sabemos que ya Dios había prometido que a través de Jacob vendría el cumplimiento de la promesa que le había hecho al abuelo. Entonces vamos a ver que Jacob recibe la bendición. A través de él se transmite la bendición dada con anterioridad a su abuelo Abraham, y de la cual constaba para que tuviera prosperidad, una descendencia numerosa y además posesión de la tierra prometida. Vemos que esta promesa representa la continuidad del pacto de Dios que tuvo con Abraham, la cual pasó a Isaac y ahora estaba por cumplirse en la vida de Jacob. Y recordemos que aún antes de que naciera, como ya te mencionaba, ya Dios había decidido que sería a través de Jacob y no de Esaú, el primogénito, que se cumpliría esta promesa. Vemos que la vida de Jacob tuvo 4 etapas y cada una de ellas marcada por un encuentro personal con Dios. Y aquí quiero hacer una pausa. Quisiera que nosotros pudiésemos entender que cuando vemos acerca de la vida de cualquier personaje en la Biblia, siempre tuvieron etapas que marcaron un encuentro personal con Dios. Siempre Dios, a lo largo de la historia, y podemos tomar cualquier personaje bíblico, podemos pensar en la vida de Moisés, que todo lo que aconteció con él cuando nació, cómo el faraón había decidido que todos los bebés menores de 2 años
fueran asesinados, todos los niños, todos los varones. Su madre, para salvarle la vida, pues lo pone en un canasto en el río, y lo recoge la hija del faraón, y él estuvo ahí por 40 años. Su primera etapa, 40 años viviendo en el palacio del faraón como hijo de la hija del faraón. Y después viene esa situación que cuando sale y ve que un egipcio golpeaba a un hebreo, lo defiende y lo mata. Y por eso tiene que salir huyendo, y es ahí donde tiene un encuentro con Dios en el desierto. Esa es la segunda etapa. Y así podemos mencionar a cualquier persona, todo lo que tuvo que pasar José, ¿verdad? Todas esas etapas, en la manera en cómo Dios le hablaba en sueños, y cuando él lo manifestaba a su familia, pues sus hermanos venían en contra de él, y todo aquello. Por eso vemos que cada uno que es llamado por Dios tiene que tener etapas en su vida, encuentros personales con Dios, para que realmente cumpla el propósito por el cual Dios lo está llamando. Ahora, yo quiero que pienses en todos estos años que tú has estado con Dios. Desde el día en que tú llegaste a Dios, a Cristo, en todos estos años que tú llevas caminando con el Señor, ¿cuántas etapas han marcado un encuentro personal con Él? ¿Cuántos encuentros has tenido con Dios que te han llevado a un cambio, a una transformación? Y eso es algo que en verdad nosotros lo podemos, lo debemos tener en cuenta, ¿sí? Yo creo que cada uno tiene su historia, cada uno tiene ese encuentro personal con Dios. Y yo te puedo decir que hace 2 sábados que yo fui a Toluca con algunos hermanos, con hermana Ale, con hermano Paco, estando con hermana Hilda, con hermana Lilian. De repente salió la plática de recordar un poco de lo que ha sido mi vida en Cristo, desde que llegué a Cristo, cómo conocí a Vivi, cómo Vivi y yo llegamos a casarnos y todo eso. Y créeme que recordar todo eso, ¿no? Cómo fueron etapas en mi vida cristiana que empezaron a ser marcadas, de cómo llegué a Cristo, de cómo vino ese llamado para que yo fuese a Singapur, y aunque yo iba por 6 meses, al final me quedé 1 año y medio viviendo allá, y me dio la oportunidad de conocer a Vivi, ¿verdad? Pero créeme que no fue fácil. Uno puede pensar, wow, qué oportunidad, qué bendición de que hermano Luis haya podido ir a Singapur, pero tú no sabes por lo que realmente pasé, ¿no? Y yo te puedo decir que fueron circunstancias difíciles, complicadas, otras muy buenas, por supuesto, pero todo fue a razón de todo aquello de lo que Dios tenía que hacer en mi vida, ¿sí? Yo te digo que mi llamado, que empezó en ese viaje para Singapur, pues tuve que enfrentar complicaciones, a lo mejor porque todavía era joven cristiano, inmaduro en las cosas del Señor. Pero si algo yo tuve desde un principio cuando llegué a Cristo es tener fe, tener confianza en Él. Y si tú supieras que ir a Singapur fue mi primer vuelo en avión, ¿sí? Que son más de 24 horas de viaje en avión para llegar allá. Si yo te dijera que en San Francisco, donde era el tránsito, el cambio de avión para ir a Singapur, ahí perdí el vuelo. Bueno, de hecho, desde que yo entré al aeropuerto, yo perdí el vuelo a San Francisco. ¿Cómo? No sé, por ignorante, por lo que sea, pero yo perdí el vuelo. Entonces, en ese momento, cuando ya estaban cerrando las puertas, me ve la encargada ahí para entrar, y me dice, ¿todavía sigues aquí?
¿no? Es que a mí nunca me dijeron que tenía que entrar, ¿no? Y entonces empezó a hacer llamadas y todo eso, ¿no? Y el avión ya estaba en pista. Me bajaron, me bajaron afuera, donde estaban los autos de tránsito. Querían ellos alcanzar al avión para que pudiera subirme. Me dijeron, ¿sabes qué? No se puede, ya está en pista, no puedes. Me metieron, hizo llamadas, todo, y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a conectar a otro vuelo. Y nada más que el problema es que cuando tú llegues a San Francisco vas a tener que ir a buscar tus maletas, porque ellos ya iban en el avión. Entonces, imagina, y esa experiencia, ¿no? Te digo, no se me olvida, pero fue muy tremenda porque, aunque estaba en una situación complicada, difícil, nunca perdí la calma, siempre orando, confiando en Dios, pidiéndole a Dios que hiciera lo posible. A mí la preocupación era de que el avión iba a llegar a Singapur y los que me iban a buscar pues nunca me iban a encontrar, ¿no? Entonces yo iba con esa carga, con esa preocupación, y me acuerdo que ellos me empezaron a meter por donde solamente pasa personal autorizado. Abrían puertas, cerraban puertas, me metían por aquí, me metían por allá, y muchos se quedaban viendo como diciendo, ¿y quién será que hasta lo están escoltando al avión por esos lugares donde nada más es permitido el personal autorizado? Y ya, haz de cuenta que fue así de que me lleva la encargada, abre la puerta y dice, aquí está, ¿no? Y me abre la puerta y ya entro directo al avión por el lado del piloto. Y para muchos fue así como si, ¿quién será que viene hasta escoltado y todo eso, ¿no? Pero si supieran cómo yo estaba también por dentro con toda esa situación. Y te digo, desde un principio mi vida empezó a ser marcada, ¿no? Por ese tipo de cosas, confiando en el Señor en todo momento, y que realmente, pues, aunque todo pintaba para bendición, créeme que ahí Dios tuvo que tratar conmigo de manera muy fuerte para cambiar mi orgullo, todo, y ser la persona que Él quería que yo fuese en ese momento. Entonces, vemos que cada uno tiene que ser marcado por etapas en su vida, en su relación con Dios, para un cambio, para una transformación. No nada más es decir, tuve un encuentro con Dios para que Dios me bendijera. Entonces, vamos a ver que Jacob tuvo 4 etapas, pudieron haber, quizás sean más, pero son 4 que yo quiero resaltar en la vida de Jacob. Por eso yo te decía, ¿cuántos de nosotros que hemos ya tenido que caminar con el Señor por años, podemos decir que tenemos etapas en nuestras vidas? Y vamos a ver la primera etapa en la vida de Jacob. Vemos que él vivió conforme a su nombre, el que toma por el calcañar, el que persigue. Recuerda la predicación pasada, él realmente se aferró para querer salir juntamente con el hermano, y vemos que al nacer él tomó del tobillo de su hermano para querer salir también. Vemos que cuando él tuvo que huir de casa, y a veces es importante que cuando tú lees la palabra pongas atención a las palabras que se usan. No es lo mismo que yo salí de casa a que huí de casa. Si yo tengo que huir de casa es porque algo estaba pasando, ¿sí o no? Y lo que estaba pasando en ese momento en la familia es que por cuanto él había engañado juntamente con la ayuda de su madre para que recibiese la bendición del padre del primogénito, entonces cuando el hermano mayor se enteró que ya el papá había orado por el menor, pues se enojó al grado de que quería matarlo. ¿Sí? Entonces dijo, ¿sabes qué, hijo? Agarra tus cosas y huye, vete a casa de tu tío Labán, de mi hermano, para que tu hermano no cumpla su promesa de matarte. Entonces estaban en una crisis familiar, las circunstancias estaban complicadas, y vemos que él tuvo que huir de su casa, porque como te decía, se había robado la primogenitura, había tomado la primogenitura de su hermano, y de esta manera, para que
se cumpliese el plan de Dios. Entonces vemos que, aunque todo es parte del plan de Dios, muchas veces no todo es color de rosa. Tú tienes que entender esto. Estar con Dios es enfrentarse a dificultades, tener estorbos, tener complicaciones, aunque es dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que Dios quiere es que tú pongas tu mirada en Él. Y créeme que eso es bien difícil cuando no tenemos la fe y la confianza que Él quiere que tengamos para hacer las cosas. A lo mejor a veces lo vemos con los hijos. Tú hablas con los hijos de buena manera, los invitas a que obedezcan, que cumplan sus obligaciones, sus responsabilidades, ¿verdad? Saben que todos los días tienen que levantarse temprano para ir a la escuela, pero a veces ¿cómo son todas esas mañanas? Gritos, enojos, ¿sí o no? Si ya saben que tienen que levantarse para ir a la escuela, ¿por qué esperan a que les grites? ¿Sí o no? Y esa es la situación en todo momento. A veces por las buenas no queremos responder. Lo tomamos todo así muy fácil. Sí, no hay problema, ¿verdad? Siempre tenemos que esperar el grito, el regaño para poder responder. Y a veces la manera en que respondemos es de mala manera. Entonces, de alguna forma vemos que aunque ya todo estaba escrito, ya Dios todo lo tenía planeado, vemos que Jacob tenía que enfrentarse a todo este tipo de cosas. Por eso vemos que cuando él huyó, también vemos algo importante. Para que él pudiese tener ese encuentro con Dios, tenía que estar a solas. Él huyó solo. No pudo acompañarlo su mamá, no pudo acompañarlo su papá. Él huyó solo para poder entonces huir del peligro que había venido sobre su vida. Vemos que en esa huida, ya cansado y por cuanto se ocultaba el sol, encontró un lugar para descansar. Y allí tuvo un sueño, y en ese sueño él entonces veía una escalera que llegaba al cielo, que se apoyaba en la tierra y llegaba hasta el cielo, y que a través de esa escalera él veía a ángeles bajar y subir, ¿sí? Entonces vemos que en ese sueño Dios le habla, ¿verdad? Y de esta forma es como Dios empezó a confirmar el pacto de Abraham sobre la vida de Jacob. Él estaba confirmando la bendición y el plan y propósito que tenía para su vida a través de ese sueño. Y vamos a leer lo que dice Génesis 28, 10-22 con respecto a esto que te estoy diciendo. Génesis 28, 10-22 dice: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo:
ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí podemos ver entonces tres cosas. Cómo Dios afirma su plan a través del pacto que había hecho con Abraham para que se cumpliese en su vida. Dios promete estar con él, bendecirlo, llevarlo y regresarlo, ¿verdad? Y vemos entonces también la actitud, la respuesta que Jacob tuvo a este encuentro que tuvo con Dios. Y como te mencionaba entonces, en ese lugar donde tuvo este sueño, llamado Luz, al entender que había tenido ese encuentro con Dios, lo llama Betel, que significa casa de Dios. Vemos la situación, como ya te mencionaba, él viajaba solo porque estaba huyendo de su hermano Esaú para que no lo matase. De esta manera fue como él recibió la bendición para que pudiese alcanzar el plan que Dios estaba teniendo para su vida. Ya vimos entonces que él se durmió cuando iba de camino a casa de su familia, y vemos que tiene este sueño y recibe entonces de parte de Dios que estaba ya por cumplir lo que le había prometido a Abraham en el pacto que había hecho. Entonces vemos la reacción de Jacob y vemos que Jacob transforma el lugar, porque ya vimos que al despertar y darse cuenta que estaba ahí en el lugar santo donde Dios se había aparecido, lo declara como casa de Dios y puerta del cielo. Vemos que levanta la piedra como señal, la unge con aceite y cambia el nombre a casa de Dios y hace un voto de fidelidad a Dios, que dice, Jehová será mi Dios. Por eso vemos que en los versículos que leímos dice, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Ahora entonces venía a ser el Dios de Jacob. Y eso es algo que realmente nosotros debemos de considerar. Inclusive tú como padre tienes un pleno entendimiento de quién es tu Dios. Amén. Pero a veces nuestros hijos todavía no lo saben. Ellos a lo mejor todavía vienen a la iglesia porque dependen de ti para estar aquí, porque ellos no han tenido un encuentro personal con Dios, ¿sí? Entonces, vemos qué tan importante y cómo Dios va armando todo de acuerdo al plan y propósito que tenía para esta familia, al Dios de Abraham, Dios de Isaac, y ahora venía a ser el Dios de Jacob. Y es bien importante que uno llegue a ese punto de declaración. Inclusive puedo atreverme a decir que has estado aquí mucho tiempo y realmente tú todavía no consideras a Dios como tu Dios. Y a lo mejor porque no lo has visto en la manera en como lo estamos viendo ahorita. Y eso es fundamental para nosotros, para cada creyente, ¿sí? Créeme que para mí al principio en mi vida cristiana todo fue fácil, responder a Dios, estar en las cosas de Dios, involucrarme en las cosas de Dios, porque yo creía en Dios, si tú quieres, de manera ingenua, pero sí de verdad. Yo le creía a Dios a todo. Cuando a mí el pastor John me llamó y me dijo, Luis, quiero hablar contigo, ¿qué día puedes venir? Y yo me acuerdo que fue un día miércoles.
donde yo le dije, el día miércoles puedo venir, y él me dijo, ven, te espero, dice, porque quiero hablar contigo. Un fax llegó de Singapur para ti. Bueno, a lo mejor los jóvenes no entienden qué es un fax, pero era un mensaje a través de una máquina telefónica. No solamente se hablaba por teléfono, sino que también imprimía mensajes, ¿verdad? En papel. Entonces, dice, llegó un fax para ti. Entonces, para mí fue extraño. Dije, ¿quién me conoce en Singapur? ¿Verdad? Pero yo siempre confié en Dios. Y cuando yo llego el día miércoles, ya Pastor John me estaba esperando y me dice, Luis, este fax llegó para ti de parte de los pastores de Singapur. Y él me explicó entonces el plan que había. Y me explicó todo. Mira, queremos que vayas 6 meses a Singapur, estudies en la escuela bíblica, conozcas la visión, conozcas la iglesia, lo que la iglesia está haciendo y todo. Dice, inclusive, dice, pero no vas a trabajar tiempo completo para la iglesia, es nada más para que tú vayas, conozcas y cuando regreses apoyes en todo lo que sea necesario en la iglesia. Y me hicieron firmar inclusive donde yo me comprometía a aceptar todo eso y donde también yo aceptaba que no iba a trabajar tiempo completo para la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando él me explica todo, en ese momento me dice, ¿alguna duda o alguna pregunta, Luis? Y yo le dije, nada más una. Y me dice, ¿qué? Digo, ¿por qué yo? Sí, pues realmente me extrañaba, ¿no? Y él nada más me dice, me hace así, no sé. Lo único que a mí me dijeron los pastores es que estaban orando allá y Dios les dijo, Luis tiene que venir a Singapur. Y dije, si Dios dice, voy. Así era yo de ingenuo y fe. Yo no me puse a pensar en ese momento en mi familia, y mi plan de seguir estudiando, de trabajar, de tener una novia aquí en México. No, yo no pensé nada de eso. Yo nada más, si Dios dice, voy. Ya después me estaba arrepintiendo, ¿no? Por todo lo que estaba enfrentando, toda la dificultad, todo el proceso que estaba pasando en mi vida, que no lo entendía, pero era para que yo pudiese estar en el estándar que Dios estaba buscando en mi vida en ese momento. Por eso es bien importante que uno llegue a entender que Él es mi Dios. Y yo tuve que pasar por circunstancias difíciles con mi papá. Mi papá se enojó cuando yo le dije que me iba a Singapur, me confrontó, me dijo de cosas, discutimos, yo me enojé, él se enojó. Y eso me entristecía, porque mi papá no entendía que estaba yo respondiendo a Dios, ¿no? Entonces tuve que enfrentarme a muchos desencuentros emocionales con la familia, especialmente con mi papá, ¿verdad? Inclusive tampoco yo recibí apoyo de los hermanos de la iglesia. Cuando yo compartía esto de que tenía esa invitación para Singapur, ¿y a qué vas? Si no te da miedo irte solo, allá hablan otro idioma. O sea, en lugar de que a lo mejor uno esperaba, ¡ay, qué bueno, Luis! ¡Uy, Dios te bendiga! ¡Ay, qué envidia! Ojalá y eso me hubiese pasado a mí. No, yo ya estaría emocionadísimo, preparándome para ir, pero no. ¿Y a qué vas? ¿No? ¿Y dónde está Singapur? Yo cuando le dije a mi papá que me iba a Singapur, dije, se me queda viendo, dice, pues ya eres mayor de edad, tienes la mayoría de edad, tú decides. Yo ya no puedo decirte que no vayas porque sé que te vas a ir de todos modos. Entonces, todas esas reacciones negativas pues empezaban a causar en mí esa confusión, decir, ¿estaré tomando la decisión correcta o no? ¿Verdad? Pero al final de cuentas tuve que reponerme a todo eso,
Y en verdad fue cuando yo tuve que depender de Dios en todo momento, ¿sí? Donde yo tuve que decir, confiar en Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que en el caso de Jacob, él levantó la piedra, la puso como señal, derramó aceite sobre ella, también le cambia el nombre de Luz a Betel, que es casa de Dios, y hace ese voto de fidelidad, donde él dice, Jehová será mi Dios. ¿Qué simboliza la escalera? La conexión entre Dios y el hombre, la presencia activa de Dios y la comunicación entre el cielo y la tierra. Y eso es algo que no debemos nosotros de perder de vista. Inclusive las mismas palabras de nuestro Señor Jesús cuando le enseña a los discípulos a orar, ¿cómo les enseña a orar? Dirigiéndose al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y eso es precisamente lo que uno nunca debe de perder de vista. Tenemos que estar siempre en comunión con las cosas de arriba. Amén. Por eso está esa conexión. Por eso el sueño de Jacob no es simplemente un sueño. Todo tiene significado. Por eso la escalera significa esa conexión entre Dios y el hombre. Ahora a través de Jesucristo es que nosotros tenemos esa conexión. Amén. La presencia activa de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Y la comunicación entre el cielo y la tierra. Por eso la vida de oración es fundamental. Amén. Si tú no has desarrollado una vida de oración, créeme entonces que tú no estás en comunicación ni en esa conexión entre lo terrenal y lo celestial. Amén. Entonces, vamos a ver que Jacob descubre que Dios está presente incluso en esos momentos de miedo, soledad e incertidumbre. ¿Y qué vemos en todo esto? Ese primer encuentro marca el inicio de la transformación espiritual de Jacob. ¿Sí? No solamente hablamos que tú tienes un encuentro de Dios para que Dios te bendiga, sino para que tú tengas una transformación en tu vida espiritual. Y vemos entonces que de alguien que estaba huyendo con miedo para que su hermano no lo matara, vemos entonces que ahí Dios le dice que él es el heredero de la promesa a su padre Abraham, del cual se iba a cumplir. Amén. Entonces vemos que esta imagen tan poderosa que estamos viendo de cómo Dios se revela en esos momentos en su vida, en ese momento de vulnerabilidad, vemos que Dios confirma su fidelidad, ¿no? Estaré contigo, Dios le dice. Dios se manifiesta en momentos difíciles, ¿sí? Tú tienes que tener esa confianza, que no importa el momento, la circunstancia, la dificultad que tú estés pasando, Dios se manifiesta en esos momentos. Vemos que Jacob no está en una situación ideal, lo vuelvo a repetir. ¿Qué estaba haciendo él? Huyendo de su hermano, estaba solo, tenía miedo y él no sabía qué iba a ocurrir con todo esto que estaba pasando. Había esa incertidumbre en él. Pero vemos que aquí es precisamente donde Dios se le revela. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué dificultades estás pasando? ¿Qué incertidumbres hay ahorita en tu vida? Tu dificultad, tu problema, tu enfermedad, cualquiera que sea. Puede ser muy difícil, muy complicada, pero si tú sabes que Jehová es tu Dios, tienes que confiar. Amén. Porque Él se revela en medio de las dificultades también. Entonces vemos que Dios acompaña a Jacob en cada circunstancia y etapa de su vida, en cada transición de su vida. Y algo que debemos nosotros entender, que la fe del creyente crece y madura a través de experiencias personales.
¿sí? Tú debes de vivir en esa confianza. No importa lo que tú estés viendo, no importa lo que esté pasando. Yo te decía que pierdo el avión aquí en México, allá en San Francisco, pues también no hablaba inglés. Y dije, ¿ahora a dónde voy? ¿Dónde están mis maletas? ¿Dónde tengo que buscar mis maletas? A mí me dijeron en el avión, nada más sé atento a lo que digan para ver en qué cinturón van a salir las maletas. Pues yo no entendía nada de inglés. Y ahí iba yo con mi información, con mi boleto, tratando de decir, bueno, pues ¿por dónde, no? Y veo ahí un oficial y digo, bueno, pues me acerco y le pregunto. Y me voy acercando al oficial. En ese momento se adelanta una señora con su nieta a hablar con él, a preguntarle algo. Eran mexicanas también. Y le dicen, oiga, disculpe, buenos días. Y se voltea así el oficial y dice, no hablo español. Y yo así, oh, ¿no? Si es el único al cual le puedo preguntar, ¿no? Y antes de preguntarle ya está diciéndole a la señora y a la niña que no habla español. ¿Ahora qué, señor? ¿No? Y en eso, pues, al ver que no había a nadie más que preguntarle, pues yo le voy a preguntar, ¿no? Y ya me acerco a él y digo, disculpa, buenos días. Digo, ¿dónde puedo recoger mis maletas? Y en español me dice a dónde tenía que dirigirme al recoger mis maletas y a dónde las tenía que llevar para que se fueran en el avión que ya iba yo. O sea, no sé qué pasó ahí, ¿no? Yo creo que vio mi cara y dijo, este cuate necesita ayuda, ¿no? O en ese momento a lo mejor él me habló en inglés, pero Dios me hizo entenderlo en español, no lo sé. O sea, te digo, yo fui testigo de eso, ¿no? De cómo yo confiado que me iba a preguntarle, se acerca la señora con su niña y le pregunta, no hablo español, y dije, ups, entonces, ¿no? O sea, te digo, a veces son cosas que uno nunca cuenta o se le olvidan, ¿verdad? Pero uno sí sabe cómo realmente Dios estaba tratando con uno en medio de esas circunstancias. Por eso la fe del creyente crece y madura a través de experiencias personales. Por eso si tú ves, pastor, pero ¿cómo fue que usted creció en fe, maduró en el Señor? Pues por todas estas cosas, por toda esta debilidad, negatividad, problemas, circunstancias que tuve que pasar, pero al final siempre confiando en el Señor. Entonces vemos que hasta este momento Jacob conocía al Dios de Abraham e Isaac, y ahí en Betel él tiene este encuentro personal con él. Por eso es que cuando leemos la palabra y se hace referencia a Abraham, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Imagina, por todo esto que tuvo que pasar Jacob, que se dijese, si él no hubiese enfrentado todo esto, que no se hubiese cumplido el plan de Dios en la vida de Jacob, y que la Biblia dijera, soy el Dios de Abraham, de Isaac, y pude ser el Dios de Jacob, porque él no aguantó, él no perseveró, no tuvo fe, no creció, no maduró en mi relación con él. Qué triste, ¿sí o no? Por eso vemos que en este encuentro que él está teniendo, en esta primera etapa, él vino a unirse al pacto para ser el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Entonces ya vimos que Betel representa transformación. Jacob llega como fugitivo, huyendo, y sale con propósito y esperanza. ¿Cómo has llegado tú a la iglesia? Tienes que salir con propósito y esperanza al final del día. Amén. Betel, que simboliza renovación.
encuentro espiritual y compromiso con Dios. Vemos que cuando él entiende todo esto, como Dios le dice ahí desde la escalera, le grita: hey Jacob, voy a hacer esto, yo estaré contigo, y así y así. Vemos que él responde, ¿cómo? Diciendo, en ese compromiso con Dios, promete darle a Dios la 10ª parte de lo que reciba. ¿Sí? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dijo que tenía que dar el 10% de lo que él iba a recibir de ahí en adelante? Nadie. Por eso es que aquí en la iglesia no recogemos diezmos y ofrendas, no pasamos el alfolí. ¿Por qué? Porque alguien que está en compromiso con Dios, el dar el 10% es una respuesta de gratitud y reconocimiento a Dios. Amén. Por eso cuando tú encuentras a alguien que dice, no, pero es que el diezmo que no es de Dios, que solamente en el Antiguo Testamento, aquí nadie le había enseñado a Jacob que tenía que entrarle con Dios. Él de corazón, amén, en respuesta de reconocer ahora al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, como su Dios. Si tú no das al menos el 10%, no has reconocido a Dios en tu vida, porque esto es una respuesta de gratitud y reconocimiento a Dios. Vamos a la segunda etapa de la vida de Jacob. Fue víctima de su tío Labán, principalmente por la astucia y el engaño con que Labán lo trató durante todo el tiempo que estuvo trabajando Jacob para él. Sí, esta marca una segunda etapa. Te digo, él llega con el tío y le dice, oye, mira, me mandó mi mamá, mi papá, porque pues quiero trabajar, y cuando ve a las hijas y también quiere que me case con una de tus hijas, se enamora de Raquel, ¿verdad? Y él dice, te voy a servir 7 años para que me des a tu hija. Lo engaña, le entrega a la mayor, ya lo habíamos visto en la predicación pasada, y después de la noche de bodas se despierta Jacob ya con la luz del sol, dice, ah caray, pues si no es Raquel, ¿no? Va y le reclama y dice, bueno, ya, es que no te puedo dar la segunda si no sale la primera, pero trabaja otros 7 años para mí y ya te quedas con las 2, ¿no? Entonces vemos que Labán era un hombre astuto y utilizaba el engaño para poder aprovecharse de la vida de Jacob. Los que estuvieron en la clase pasada con Vivi el miércoles, ella habló algo de esto con respecto a lo que significa la palabra astucia. Por eso la palabra que se utiliza, a veces en la palabra es importante saber lo que significa. Y el significado de la palabra de ser astuto significa que es alguien que piensa rápido, hábil para engañar o evitar el engaño, o para lograr artificiosamente cualquier fin. ¿Sí? Por eso él pensaba rápido. ¿Cómo le hago para sacar provecho? Una persona que piensa rápido para engañar es una persona astuta. Y recordemos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, y la serpiente era astuta más que todos los animales que habían sido creados. Por eso te digo, cada palabra importa, ¿sí? Y tú tienes que saber lo que significa. Por eso él era astuto, él pensaba así, pum, la agarraba en el aire, ¿sí? Y dije, ahorita con me aprovecho, ¿sí? Entonces él fue astuto y engañó a
a Jacob por muchos años. Entonces vemos que la Biblia muestra varios episodios donde Labán aprovechó la necesidad y el carácter de Jacob para sacar ventaja. ¿Sí? Formas en las que Labán sacó ventaja de Jacob. Ya vimos el matrimonio con sus hijas en Génesis 29. También hizo cambios en el salario para Jacob. En Génesis 31:7, ahí nos dice que Jacob mismo habla con él y le declara que Labán había cambiado 10 veces su salario. ¿Sí? Llegó el momento en que Jacob dice, oye, pues mira, ya estoy casado con tus 2 hijas, ya tengo hijos, ya te di nietos y tú me sigues pagando poco. Te sigues aprovechando de mí. Dice, y ya me cambiaste 10 veces el salario. Entonces, cada vez que Jacob prosperaba, con cierto acuerdo que tenía con él, ¿qué pasa? Labán le modificaba para quedarse con la ventaja. Recuerda que Jacob le dice, oye, suegro, fíjate que, pues ya ves mi situación, 2 mujeres, no es fácil. Si con una no puede uno, imagínate con 2, ¿no? Y tanto una y otra le daban hijos, pues imagínate, ¿no? Y recuerda la promesa de Dios que de mí va a ser una gran descendencia, pues ¿de dónde? Y ya le dice, mira, ¿por qué no? Mira, yo cuido tus ovejas y pues mira todas las que tienes, las blancas pues son demasiadas, a mí nada más dame las pintas, las negras, ¿no? Y sigo trabajando para ti. Y pues Labán en ese momento volteó y dijo, a ver si es cierto. No, son bien poquitas, ¿no? Órale, quédate con las pintas, con las blancas, con las negras, ¿verdad? Y ya después de un tiempo, Jacob empieza a orar, Dios le dice cómo hacer las cosas. Cada que iban a beber las ovejas, ahí mismo empezaban ¿cómo se dice? A tener relaciones sexuales. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra? A parir, ¿no? A parearse, ¿verdad? Entonces, y empezaban, de las ovejas blancas empezaban a salir negras y pintas. Y después se da cuenta Labán de que si no inventes, pues ya están bien poquitas las blancas y las de él son un buen. Y le cambian, ¿no? A ver, ven, me viste la cara, ¿no? Si ahora tú tienes más ovejas que yo, mejor, ¿sabes qué? Quédate con las blancas y a mí dame las pintas y las negras, ¿no? Y Jacob, ok, pues ya se la supo él, ya sabía lo que tenía que hacer, orar a Dios y pedir la dirección de Dios, y ahora lo hacía de manera contraria, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las pintas empezaran a dar ovejas blancas y su rebaño creciese, ¿verdad? O sea, por eso es bien interesante, ¿no? Si a ti te gusta el chisme, ponte a leer la Biblia, ahí los chismes están buenos, los chismes que se dan en estas familias están bien buenos, ¿verdad? Yo te invito a que en verdad le saques ventaja, ¿no? Verlos con ese sentido de humor, ¿no? Ve el chisme santo, ¿sí? No veas el chisme del vecino, mejor métete en los chismes santos que están en la Biblia, ¿verdad? Y vas a ver que no te vas a aburrir en ningún momento. Entonces vemos que Jacob, en obediencia a Dios, huye con toda la familia también y sus posesiones sin decir nada a Labán. Entonces llega ese momento en que Dios mismo, ¿sí? Porque ya vimos que Labán también usaba de engañar a Jacob a través de lo familiar, ¿sí? Siempre le venía con el cuento, pues es que somos familia, o sea, aguanta, por el bien de tus hijos, por el bien de tus mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo te los vas a llevar? Mira, aquí quédate, mira, estamos bien, yo puedo ver a mis hijas, estar con mi niña. Ahí usaba ese lazo familiar, ¿no? Y sacaba ventaja de todo eso para seguir aprovechándose de Labán. Entonces llega el momento en Génesis 31, versículo 3,
donde Dios le dice a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. O sea, Dios le dice: ¿sabes qué? Ya es hora de dejar a tu tío y regresarte de donde habías salido. Entonces vemos que Jacob, en obediencia a Dios, huye con toda la familia. Imagínate, otra vez, tú vas a leer y vas a encontrar que él tuvo que huir, ¿sí? Él no salió con permiso. Él no le fue a pedir permiso a su tío, porque sabía que el tío, que era astuto: pero ¿para qué te vas si aquí estás bien? Mira, ¿para qué te sales de la casa a pagar renta? O sea, aquí ya tienes un cuartito, ya nadie te molesta. Ah, caray. A veces suena a varias historias de aquí que conozco, ¿verdad? Pero también en ellos estaba pasando esto. Por eso es que Jacob tenía que huir sin decirle nada al tío, porque sabía que el tío era astuto y iba a empezar ahí: ah, no, mira, pues ya estoy viejo, pues ya cuánto tiempo me queda, ya una vez que me muera tú te quedas con todo, quédate aquí. Y así seguimos disfrutando, ¿verdad? Bueno, total de que Jacob, en obediencia a Dios, huye con la familia y sus posesiones sin decirle nada a Labán. Cuando le avisan a Labán que Jacob se ha ido, él va con todos los parientes. Imagínate, no solamente Labán dijo: pues voy, lo alcanzo y le digo: ¿qué onda, no? ¿Por qué te vas sin avisarme? Él jaló con la familia, con los parientes. ¿Por qué? Porque él sabía que podía manipular con ese lazo parental, ¿sí? Y persuadir a Jacob que no lo dejara. Entonces dice la palabra, como te digo, ¿no? Él sale, Labán va para buscarlo, sale con todos los parientes a perseguirlo. ¿Cuál crees que haya sido la razón de ir a buscarlo? ¿Para darle la bendición? ¿Para agradecerle cómo fue bendecido cuando estuvo con él todos estos años? Vamos a leerlo. Pues digo, el chisme está bien bueno. Génesis 31, 22 al 24. Dice: y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Imagínate, ya 3 días y todavía no sabía Labán. Pero van y le dicen: Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, a arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Aquí Dios cumpliendo su promesa de estaré contigo. O sea, Dios interviniendo, porque sabía cuáles eran las intenciones de Labán, ¿sí o no? ¿Y qué le dice Dios? Se le aparecen sueños: Labán, aguas, ¿no? Ni se te ocurra decir algo inapropiado a Jacob, ¿sí? Dice: guárdate de decir algo que no sea bueno, ¿sí? Entonces Dios le advirtió, y ahí Dios está cumpliendo su promesa con Jacob: yo estaré contigo. Amén. Créeme que cuando uno oye, hay incertidumbre, hay temor, ¿sí? Y vemos entonces que él, ¿cómo crees que iba Jacob? ¿Crees que él iba contento? ¿Él iba en paz? ¿Él iba preocupado? ¿Él iba en esa incertidumbre? ¿Y cómo le hago? Y cuando se entere Labán, ¿qué va a pasar? Todo eso, ¿sí? Entonces vemos que Labán no solo engañó a Jacob en lo laboral, sino que también usó esos vínculos familiares como herramientas de manipulación. Por eso a veces, te digo, yo me acuerdo, cuando yo también llego a Singapur, y pues lógico, ¿no? Ay, bienvenido hermano Luis y todo esto, ¿no? Y ya cuando
Luego me preguntaban, ¿y la familia? Yo me daba a entender, no sé cómo, pues te digo, no hablaba inglés, ¿no? Entonces, y me preguntaban, ¿a quién había dejado en México? No, pues a mi papá, a mis hermanos. Novia, no, pues no tengo novia, no dejé novia, no, vengo a conseguir una. Sí, sí, esa fue mi intención, ¿verdad? Créeme, yo, por eso la fe, la confianza en Dios es bien importante. A pesar de que yo estaba en esa circunstancia, perdí el avión, llego allá y no sabía qué hacer y ya voy por mis maletas, las meto al otro avión a donde ya me tocaba ir, ya me voy para Japón. Pero cuando yo subo al avión, porque ya es un avión mucho más grande, ¿sí? Cuando tú viajas de aquí a Estados Unidos es un avión normalito, 3 asientos, 3 asientos. Pero cuando llego a San Francisco, el avión que tenía que cruzar todo el Pacífico para llegar a Japón, es 6 asientos en medio, 3, 4 de un lado y 3, 4 asientos del otro. O sea, un avión inmenso, ¿sí? Entonces ya llego, entro al avión, me impresiona eso, ¿verdad? Pero en el momento en que yo voy entrando al avión, lo primero que ven mis ojos, una azafata asiática. Y me enamoré de la mujer asiática. Y todavía va y me sonríe, ¿no? Y a mi mente empezó, eres cristiano, no pienses esas cosas, ¿no? Pero yo en ese momento dije, Dios, yo quiero una mujer asiática como esposa. Llegué a Singapur ya cuando empecé a hablar y todo, entender el inglés, y cuando me decían, ¿y tú, Luis, qué pasó? ¿Qué dejaste novio? Yo quiero una novia singapurense, una esposa singapurense. Y muchos, todos los hermanos en Singapur me decían, no, Luis, ¿cómo crees? No te conviene, aquí las mujeres son así, ¿no? Pues yo quiero una. No, pero que son muy fuertes de carácter, yo más. Pues te digo, tú no sabes lo que uno enfrenta realmente en todo esto, ¿sí? Pues te digo, no todo fue color de rosas, tuve que en verdad enfrentarme. De vez en cuando la pastora me veía y me decía, Luis, acuérdate, no hay novia para ti en Singapur. ¿Sí? Así me lo recordaba constantemente, ¿sí? Pero yo decidí creerle ¿a quién? A Dios, porque Él es mi Dios. Diga, ¿qué? ¿No? Aquí me puede decir que no, pero yo sé que en Dios todo es posible. Amén. Pero tenía que estar dentro de sus planes y sus propósitos. Entonces vemos toda esta situación sobre la vida de Jacob con su tío, ¿verdad? Entonces vemos que a través de este episodio que él vive en esta segunda etapa con su tío, vemos entonces que la manipulación puede disfrazarse de cercanía o afecto. Tú no puedes vivir la vida cristiana a través de sentimientos o afectos. Muchas veces para estar en el propósito de Dios tienes que dejar a la familia. ¿Sí? Digo, fue complicado para mí. Yo recibí mucha confrontación de parte de mi papá cuando sabía que tenía que ir para Singapur. Y llegó el momento en que yo vivía en esa confusión. Te digo que ni los hermanos en la iglesia, ni la familia, mis hermanos me apoyaban, así, ¿ya qué vas? ¿No? Y en aquellos tiempos que no había internet, pues no sabían ni dónde quedaba Singapur, o al menos investigar y qué es Singapur, ¿no? A mí mi papá me decía, ¿a qué vas? ¿Y qué tal si te matan por allá? Te conviertes en un mártir, ¿no? Y a veces, pues a veces el razonamiento que te viene, ¿no? Y llega el momento en que yo empiezo a dudar de ir a Singapur. Llego y esos conflictos, ¿no? Porque era el tiempo en que pues mi papá estaba cada fin de semana
cada fin de semana tomaba y eran pleitos, discusiones, confrontaciones. Siempre se burlaba de mí, con mi tío que tomaba, siempre hablaban mal de mí, es que este es un mocho, ya agarró la religión para no estudiar, para no trabajar, y todo eso a mí me dolía, ¿no? Yo tenía que llegar a Dios y desahogarme con Él, porque mi papá no entiende, porque no lo ve, y toda esa confusión, todo ese malestar, ese dolor que me causaba esto, yo dije, pues ya no voy, ya no quiero ir a Singapur, ya no quiero nada. Y estaba yo empezando, inclusive, ya ni para qué voy a la iglesia si nada más me sirve para estar discutiendo aquí, que se burle mi papá, mi tío de mí y todo. Y yo empecé a pecar otra vez. Empecé a hacer mi vida de antes, regresar a lo mismo, ver pornografía, empezar a buscar a los amigos para empezar a tomar. Ya estaba yo así de, ya no quiero, ya, que se acabe todo. Y yo estaba en eso, y llega el pastor y me dice, Luis, próxima semana te vas a Singapur. Y yo así de, ¿cómo si yo ya no quiero ir? Hasta estoy pecando ya para que Dios no me diga, ya no está pecando, ya no va. ¿Sí? Y pues lógico, no tuve el valor para decirle, no, ya no quiero ir. Y dije, chin, pues ni modo. Y otra vez, ¿no? Pensando en que tengo que avisarle a mi papá. Y digo, papá, ¿qué crees? Ya está todo para que yo me vaya próxima semana. Me ignoró y nomás me dijo, allá tú. Y yo estaba en ese sentimiento de que, ¿por qué es malo ir para allá? ¿No? ¿Por qué obedecer a Dios, estar en Dios? Todo lo ven como algo malo. Y ya llegó el día en que yo tenía que irme, y así un día antes, mi papá en su juicio, cosa que casi nunca hizo con nosotros, hablar en su juicio, llorando me dice, hijo, no quiero que te vayas. Me he dado cuenta que el único que se ha preocupado por mí eres tú. Porque desde que mi mamá falleció, ella falleció en noviembre. Para diciembre ya mi hermano mayor se había casado, decidió casarse, se fue de la casa. Mi hermana, al ver que, si él se casa, pues también yo. Y a los 15 días, 20 días se casa ella. Entonces al final estaba Ricardo y estaba yo. Y fue ahí donde mi papá simplemente sin decirme nada, nada más me llega con el gasto de la casa y me dice, tú te vas a hacer cargo de la casa, del gasto de la casa. ¿Sí? Y eso era algo que siempre hice a regañadientes, si tú quieres, de mala gana, pero así fueron responsabilidades que yo no pedí, pero llegaron, ¿verdad? Y fue así, te digo, un día antes, cuando mi papá llorando me dice, hijo, el único que realmente se ha preocupado por la familia y por mí, eres tú. ¿Y qué crees que iba a pasar en ese momento? Lo que yo buscaba desde hace mucho tiempo atrás es el reconocimiento. Yo quería dejar todo. Dije, si esto es para estar bien ahora con mi papá, ya no me voy. Y en ese conflicto en mi vida, orando a Dios, yo le dije, Señor, ¿qué hago? Esto lo estuve esperando ya tiempo atrás. Y ahora que ya me voy, mi papá lo reconoce, pues ya no quiero irme. Y en ese momento, así de manera muy clara, viene a mi mente el versículo que dice, aquel que pone las manos en el arado y voltea hacia atrás, no es digno de mí.
Y en ese momento ya Dios no me dijo nada. Ya no importó lo que yo pudiese decir en ese momento. Con Dios no se discute. Dije, ok. Hice un compromiso. Dios es mi Dios. Y aunque en este momento sé que lo que yo quería y buscaba en mi relación con mi papá se está dando, pero yo voy por ti, Señor. Pongo las manos en el arado hacia el frente. Tuve que cerrar todo, dejar todo atrás de mí. Sí. Eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Amén. Que no importa cuál sea la circunstancia, la familia, nada. Si tú dices, Dios es mi Dios, nada te detiene. Por eso vemos entonces, y en la tercera etapa, en ese momento junto al río Jaboc, que fue de lo que yo prediqué hace 2 semanas, hace 2 domingos, de ese encuentro que Jacob tuvo con el varón de Dios, que representaba la manifestación divina de estar luchando con Dios, donde Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, el que luchó con Dios. Y yo te decía, no es lo mismo decir que estás luchando contra Dios, que estás luchando del lado de Dios. Amén. Por eso vemos entonces que Jacob lucha con este varón y no lo suelta hasta recibir la bendición que él buscaba. De ahí de lo que significaba su nombre. Era un hombre aferrado, ¿sí? Él hacía las cosas hasta que lo conseguía. Por eso cuando le dijo su suegro, no, pues si quieres a Raquel, otros 7 años, pues órale, ¿no? Él no se echaba para atrás, él dijo, oh, va, ¿no? Con tal de tener a la mujer que amo, él se lo aventó, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Ese encuentro espiritual con Dios, donde él llegó a tener una dependencia total de Dios. Vemos que Jacob había confiado en su astucia durante años, en la manera en cómo él hacía las cosas a su manera, ¿sí? Él sabía cómo hacer las cosas, cómo perseverar, cómo aferrarse para hacer las cosas a su manera y conseguir lo que él quería. Pero vemos que a través de este encuentro que tuvo con Dios, Dios le cambia el nombre, como ya vimos, y vemos entonces que cuando viene esa situación de que este varón lo hiere en el muslo, entre el muslo y la cadera, entonces vino esa transformación total, tanto de manera literal, en lo físico y en lo espiritual, porque dice la palabra que ya su caminar no fue el mismo, ¿sí? O sea que ya todos podían ver físicamente que ese encuentro lo había llevado a caminar diferente, ¿sí? Y en ese cambio, en esa transformación espiritual, él empezó entonces a vivir en humildad. Él salió cojeando, esa señal física que tuvo con ese encuentro con Dios. Y esa herida recordaba que su poder dependía de Dios y no de sí mismo. Vino ese cambio de mentalidad. Ya no es querer hacer las cosas a su manera y para lograrlo, sino que ahora tenía que depender ¿de quién? De Dios. Y en esta cuarta etapa, entonces, cuando ya él aprende a depender de Dios de manera humilde, esperando en Dios en todo momento, vemos que aquí Dios fue cuando Dios lo toma a él. Amén. ¿Sí? ¿Qué tan importante es que no solamente tú te aferras a Dios, sino que Dios está ahí contigo, aferrándote a ti también? Por eso vemos que Jacob no podía seguir siendo el mismo, porque Dios lo quebrantó para hacerlo nuevo. Y vemos que esa lucha fue más que resistencia,
fue un abrazo en el cual lo marcó para siempre. Yo tuve que llegar a un punto allá en Singapur, donde una noche desperté llorando, frustrado. Yo había llegado a un punto de frustración y llorando yo le dije a Dios, ¿para qué me trajiste? ¿Para que sufriera? ¿Para que esto que está pasando en la iglesia, que nadie se acerca, nadie se preocupa por mí, porque yo todo lo recibía mal de parte de la iglesia de Singapur? Sí. Dice, ¿a eso me trajiste, a sufrir? Y yo llorando con Dios esa noche, digo, ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal para que yo esté en esta circunstancia? De que todos estos 8 o 9 meses que ya llevaba ahí en Singapur, pues yo lo había tomado como sufrimiento. Y así, en ese momento, Dios me habla y me dice, obedece. Y ya Dios no me dijo nada más. Y yo así te digo, yo llorando y todo, y le digo a Dios, ok, Señor, si eso quieres que yo haga, eso voy a hacer. Y al siguiente día, con eso en mente, porque te digo, yo sentía mucho rechazo de parte de la iglesia, de parte de los líderes, de parte de las pastoras que estaban a cargo de mí allá en Singapur. Yo cuando estaba trabajando en la oficina de la iglesia, a mí me dijo la pastora, Luis, a las 8:30 tienes que estar aquí, en la puerta de la oficina. Y yo llegaba a 8:30, como tenía que estar 8:30, tenía que llegar 8:15, 8:20. Y esperar 9:15 que llegaba la hermana secretaria para abrir la oficina. Y ya entrábamos y todo, y la pastora, pues lógico, llegaba un poco tarde. Lo primero que hacía era acercarse a la hermana secretaria y preguntarle, ¿a qué hora llegó Luis? No sé, cuando yo llegué, él ya estaba ahí. Okay. Pero yo sentía rechazo. ¿Por qué me pide llegar a las 8:30 cuando la hermana llega a las 9:15? Por eso yo sentía que me atacaban. ¿Por qué? Y estar fuera de la oficina en Singapur, donde el clima es tropical, donde tú llegas al pasillo de donde está la oficina, no hay aire acondicionado, no hay ventilación, y un clima tropical donde el día empieza a los 28 o 30 grados y toda la humedad, pero ahí tenía que esperar media hora, 40 minutos, todos los días. Y yo decía, ¿por qué me hacen esto? Yo siempre lo vi porque soy mexicano, ¿no? Porque soy tercermundista, ¿sí? Pero todo fue un proceso, no lo entendí. Y no lo entendí hasta que Dios me dijo, ¿qué tengo que hacer, Señor, para salir de esto? Obedece. Y yo empecé a obedecer. Oye, hermano Luis, ¿qué esto? Sí. Que las sillas, acomodar sillas. Que aspirar la alfombra, aspirar la alfombra. Para todo, sí, sí, sí. Todo por obedecer a Dios. ¿Y qué creen? Todo empezó a cambiar. La iglesia, llegaban los hermanos, me saludaban, luego me decían, Luis, ¿ya comiste? No, ven, te invito. Salíamos de cualquier servicio, de las clases en la noche, hermano Luis, ¿ya cenaste? No, ven, te invito. Lo que nunca hicieron en el tiempo en que Dios estaba obrando en mi carácter. Ahora que yo había decidido obedecer a Dios,
la bendición empezó a llegar a mi vida. Ya no la buscaba, ya no la pedía, sino que simplemente llegaba a mi vida. Por eso vemos que cuando Jacob es transformado por Dios, donde su caminar, tanto físico y espiritual, cambió, entonces él empezó a depender de Dios y no de sí mismo. Y cuando José lo llamó a Egipto, vemos que Jacob, que anhelaba, porque recuerda que él pensaba que su hijo había muerto, ¿no? Todo otro drama en la familia, ¿verdad? Pero eso es otra historia para otro momento, otro chisme para otro momento, ¿verdad? Pero imagínate cuando le dicen, tu hijo vive, está en Egipto, ¿no? Y por medio de él vamos a tener que comer. Él no se apresuró, él dijo, llévenme a ver a mi hijo amado. Él tuvo que esperar en Dios. Y en Génesis 46, 1 al 4 dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces él dependía totalmente de Dios y le dijo el momento en que tenía que dirigirse a Egipto para estar con su hijo. Y además, ¿no? ¿Qué pensarías tú que ahí mismo Dios le está diciendo, y ahí morirás? ¿Qué sentirías tú que Dios te hable y te diga, ahí vas a morir? Si tú sigues apegado a lo natural, a lo físico, a lo material, a la familia, ay no Señor, pero ¿y mis hijos? Por eso te digo, si Dios es tu Dios, nadie cuenta, tú y Dios, amén. Pero Dios no lo dijo así de manera, y te vas a morir ahí. Tu hijo José, al que amas, cerrará tus ojos, ¿no? Entonces, allí ofreció sacrificios y esperó la aprobación. Para terminar aquí, recuerda lo que hizo Jacob, que a pesar de que Dios le había dicho, yo estaré contigo, ¿verdad? Entonces, para apaciguar al hermano, recuerda que él tuvo que mandar caravanas con bendición. Dije, no vaya a ser que mi hermano me vea y me mate, cumpla la promesa. Entonces, pues para apaciguar su ira, le voy a mandar regalos. Una caravana, 2 caravanas, 3 caravanas. Él haciendo las cosas a su manera. Cuando ya Dios le había dicho, yo estaré contigo, te voy a bendecir, te voy a prosperar, pero él, pues más vale que haga las cosas a mi manera. No vaya a ser que a Dios se le olvide o no haga nada por mí. Pero aquí vemos la diferencia. Cómo él ofreció, en lugar de ofrecer ofrendas, sacrificios, como lo hizo con su hermano, ¿a quién se los ofreció ahora? A Dios. Amén. Por eso que cuando Dios es tu Dios, todo es para Él. Amén. Entonces, hoy quiero invitarte, hermano. Yo no sé cuál sea tu situación, tu sentir, en qué etapa de tu vida te has encontrado con Dios. A lo mejor no has experimentado un encuentro con Dios. Pero hoy Dios quiere invitarnos a que podamos tener un primer encuentro, o un segundo, o un tercero. Yo quiero que tomemos este ejemplo de Jacob y que esa visión que él tuvo en ese sueño, hoy podamos nosotros verla como una visión para mi vida.
Amén. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. No es el tiempo de pedirle a Dios, sino que así como fue para Jacob, hoy pueda ser para nosotros, tanto en lo personal como iglesia, de declarar este lugar como casa de Dios y donde tenemos un encuentro personal con Él. Señor, mi sacrificio provoque que el cielo y la tierra se unan, sí, mi que Dios, los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio provoque que el cielo se una, la tierra, que sea nuestro clamor en esta mañana. Sí, Señor. tu presencia irrumpa en mí. Sí, mi Dios. Mi sacrificio provoque que el cielo se una, la tierra, que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio provoque que el cielo se una, la tierra, se están rompiendo los cielos, Sí, Señor. tu gloria está descendiendo. Queremos esa conexión con el cielo. Se abren las nubes. Sí, mi Dios. Podemos ver al Rey. Queremos verte. Se están rompiendo los cielos. Tu gloria está descendiendo. Un hueco se abre en las nubes. Podemos ver al Rey. Sí, Dios. Queremos estar en comunión contigo. Ángeles que suben, ángeles que bajan. Sí, Señor. Ángeles que suben, ángeles que bajan. 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 Ángeles que suben, ángeles que bajan, 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 ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos, Es nuestro clamor, Señor, delante de ti. Ver tu presencia es lo mejor para nosotros. Sí, Señor. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben,
ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Sí, Señor. Hoy quiero invitarte, hermano. Esa experiencia que tuvo Jacob, hoy puedes hacerla tuya. Yo no sé qué tanto anhelo tienes tú, qué tanto deseas servir a Dios, obedecer a Dios, depender de Dios. Pero esta promesa hoy puede ser tuya. Vamos a cantarlo. Y si tú quieres decirle a Dios, Señor, si abres los cielos y puedo ver tu presencia sobre mi vida, tú serás mi Dios y estaré en el lugar donde tú quieras que yo esté, para honrarte y servirte de todo corazón, con fidelidad. Si tú lo anhelas ahí en tu lugar, simplemente levanta tu mano y declara este cántico como tu anhelo y oración delante de Dios, para tener ese encuentro real con Él a partir de hoy. Sí, Señor Jesús. Para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Ángeles que suben, ángeles que bajan, 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 ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Sí, Señor. Agradecemos, Dios eterno, este tiempo. Oro en el nombre de Jesús, porque podamos movernos en este lugar, en tu voluntad, Señor. Te pido en el nombre de Jesús
que veas a tu iglesia Oh, Señor, como ese instrumento, bendito Dios, empieces los cielos. para ver tu grandeza, tu poder manifestarse a través de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a estar en tu propósito, en tu voluntad, Señor. Déjanos mirarte a ti, Señor, y declarar confiadamente en que tú serás nuestro Dios, y confiando en que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, mi Señor. En Cristo Jesús damos gracias. Amén, Señor. Amén.